Estamos retomando ahorita el desarrollo de la práctica 1 en esta sesión número 2, en la cual está previsto ver el tema de fórmulas y funciones de texto. Y también en esta sesión vamos a ver el tema de fórmulas y funciones lógicas y también el uso de algunas funciones de búsqueda de referencia para bases de datos. Entonces vamos enfocándonos en la práctica número 1. Aquí estoy mostrándoles en Classroom las indicaciones. Vamos a descargar este archivo con datos de ejemplo. ¿Sí? Aquí se incluye abajo un link. Es cuestión nada más de colocar la manita ahí en este título de datos de ejemplo. Hacemos un clic y con eso se va a abrir de manera preliminar este archivo de datos de ejemplo. Se va a abrir aquí en el navegador, en el módulo de hojas de cálculo de Google. Entonces, en el botón central de la parte superior, vamos a hacer clic donde dice abrir con hojas de cálculo de Google. Y posteriormente lo vamos a descargar aquí en la opción de archivo, menú archivo. Y más abajito, aquí tenemos esta opción para descargar. Sin hacer clic todavía, solamente ponemos ahí la manita en descargar. Y a la derecha vamos a elegir la primera opción que dice Microsoft Excel. Ahí hacemos un clic. Y con esto vamos a descargar este archivo. Yo les recomiendo usar la biblioteca de documentos que tenemos aquí a la izquierda. Hacemos un clic. Y ya sea que tengan una carpeta para el curso o directamente guardarla aquí en documentos, es válido. Nada más es cuestión de que revisen la ruta de ubicación aquí arriba para que siempre sepamos dónde estamos guardando cada uno de los archivos que descargamos. Entonces le vamos a poner aquí guardar y con eso ya hemos descargado este archivo que estaba adjunto en el Classroom. Por aquí, si estamos usando Chrome, en la esquina inferior izquierda se coloca ya ese archivo para posteriormente abrirlo. Aquí en el triangulito hacia arriba, simplemente le damos clic en abrir. Si estamos usando otro navegador como Firefox, etcétera, en la esquina superior derecha, en el caso de Firefox, y si no nos pregunta dónde vamos a guardar, seguramente se habrá descargado directamente en la carpeta de descargas. ¿Sale? Entonces vamos a ir a esa carpeta donde descargamos o simplemente lo abrimos. Damos clic en abrir y aquí se va a mostrar ya el contenido. Es normal que aparezca una franja en color amarillo aquí arriba. Dice, vista protegida, tenga cuidado, los archivos de internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en vista protegida. En este caso, sí necesitamos editarlo. Y como es un archivo confiable que les estoy proporcionando, le vamos a dar un clic aquí en el botón de habilitar edición. Muy bien. Entonces, ya que estamos aquí, ya podemos desarrollar nuestra práctica número 1. Voy a esperar un minutito para que todos tengan este archivo ya abierto, o cuando menos las personas que van a desarrollar la práctica junto conmigo, que ya lo tengan aquí. En caso de las personas que no tengan preparada su aplicación de escritorio de Excel, lo pueden hacer en otro momento consultando la grabación de esta sesión diferida. Y bueno, voy a suspender momentáneamente la grabación para esperarlos un minutito. Entonces, ya que tenemos abierto este archivo con los datos de ejemplo, vamos a llevar a cabo algunas actividades que nos van a permitir practicar con el uso de las fórmulas y funciones de texto. Antes que nada, le vamos a dar un poquito de formato a estos datos, porque vemos que las columnas son insuficientes en el ancho de cada columna para mostrar los datos completos. Vemos algunos datos que están truncos. Entonces vamos a hacer un primer ajuste en la anchura de las columnas. Simplemente seleccionamos desde A hasta E. Y en la última columna, en el borde de la columna E, antes de que comience la F, colocamos ahí nuestro apuntador, ¿sí? Ahí donde están las letras, y vamos a dar un doble clic para
para aplicar el ajuste automático de la anchura de las columnas. ¿Sale? Ok. Aquí pues lo aplicamos directamente a todas las columnas que habíamos seleccionado. También podemos ajustar las columnas manualmente o una por una con ajuste automático, pero bueno, el procedimiento que les comenté pues nos permite seleccionar todas las columnas a la vez y aplicar el ajuste automático a todas ellas. ¿Sale? Ok. Vamos a colocarnos ahora en la celda F1 y vamos a escribir el siguiente encabezado de columna. Vamos a poner aquí nombre completo. Nombre completo. Ok, y en la celda F2 vamos a escribir nuestra primer fórmula que involucre el uso de funciones de texto. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos 3 columnas, una con el nombre, otra con el apellido paterno y otra con el materno. Y lo que pretendemos en la última columna es unir las 3 celdas de las columnas C, D y E para obtener directamente el nombre completo sin tener que escribirlo, sino que automáticamente el Excel nos pueda presentar este nombre completo. Entonces, para esto hay que recordar que todas las fórmulas en Excel comienzan con el signo de igual. Sin embargo, vamos a usar en primera instancia el asistente para utilizar funciones de texto, y este asistente lo vamos a localizar en el menú Fórmulas. ¿De acuerdo? Aquí estamos en el menú Fórmulas. Nos desplazamos, después de inicio está Insertar, Disposición de página y luego Fórmulas. Esto puede variar según la versión de Excel que tengamos, pero por lo general el cuarto menú es el que se refiere a fórmulas. Hacemos un clic y observamos que nuestro primer bloque en la cinta de opciones se llama Biblioteca de Funciones. ¿Sí? Aquí es donde se encuentran agrupadas por categoría todas las funciones de Excel que podemos utilizar. Recordemos que una función en Excel es una fórmula ya preestablecida, ya está hecha, ya fue diseñada y está ubicada en cierta categoría, como por ejemplo, aquí vemos que están las categorías de fórmulas financieras, lógicas, es decir, para la toma de decisiones, texto, que son las que vamos a usar en esta práctica número 1, y estas categorías pues están en función del tipo de dato que queremos obtener, ¿verdad? Si nuestra columna va a ser de tipo texto, pues utilizaremos una función de tipo texto para obtener el dato que estamos buscando. En Excel tenemos muchísimas funciones ya catalogadas, ya creadas, y es muy difícil aprendernos todas estas funciones. Son muchísimas, son más de 100, incluso son a lo mejor hasta más de 500, no estoy seguro del dato, pero son muchísimas. Entonces, en este curso corto, solamente vamos a ver las más relevantes. En esta primera práctica nos vamos a enfocar en las de la categoría texto, y para este caso específico de obtener el nombre completo vamos a buscar alguna función de las que están en esta lista, la cual vemos que está ordenada alfabéticamente. Vamos a buscar alguna que nos permita unir 2 o más celdas en una sola, ¿sí? Sabemos de antemano que toda esta categoría nos van a dar resultados de tipo texto, ¿sí? Aquí vemos que, por ejemplo, al colocar la flechita del mouse encima de cada función, nos va a dar, en negrita nos va a dar el nombre de la función, y entre paréntesis van a aparecer los datos o parámetros que requiere esta función para poder darnos un resultado. Es decir, qué datos necesita para que el Excel pueda hacer el cálculo y nos pueda generar el resultado correspondiente. También nos da una descripción breve de qué es lo que hace esta función, cuál es el propósito. En este caso, la primera de ellas dice que devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres establecido en su PC. El término carácter, recordemos que se refiere a una letra, un dígito o un símbolo que puede ser representado, o mejor dicho, introducido a través del teclado con una sola tecla. A eso se refiere el término carácter, ¿sí? Y también cuando veamos el término cadena, se refiere simplemente a una celda de texto, ¿sí? Para que no nos confundamos con esta terminología.
Y bueno, vamos a irnos desplazando hacia abajo hasta que encontremos, según la versión de Office que tengamos, en este caso la tercera, que se llama Concat, nos va a dar precisamente el resultado que estamos buscando, porque nos dice que concatena una lista o rango de cadenas de texto. Sabemos que cadena de texto es una celda, por lo tanto, esto lo interpretamos como que nos va a unir dos o más celdas de texto en una sola. ¿Sí? Vamos a hacer un clic aquí en concat. En algunas versiones de Office aparece todavía como concatenar, de algunas versiones antiguas, entonces sería la equivalente. Damos un clic y se abre esta ventanita, que es el asistente al cual me estaba refiriendo hace unos momentos. El asistente nos permite ir definiendo o construyendo paso a paso nuestra función, indicándole los datos que nos va solicitando dicha función para poder hacer el cálculo y darnos el resultado. En este caso nos pide cuando menos 2 celdas de texto. Entonces vamos a elegir cuáles son las celdas que se van a unir. En este caso necesitamos unir el nombre. Hacemos un clic en el primer nombre de nuestra lista. Vemos que al hacer clic automáticamente se escribe el nombre de la celda. Ahí está C2. Entonces ya terminamos con el primer parámetro. Nos vamos a pasar al siguiente cuadrito, que sería el segundo parámetro. Y ahora vamos a hacer un clic en el apellido paterno, en el primero de la lista. ¿Sí? En este caso, Galván, que sería la celda D2. Y vemos que a la derecha nos va mostrando los resultados preliminares o los datos que contiene cada una de estas celdas. Y al final, aquí después de este recuadro, aparece igual y entre comillas el resultado preliminar de esta función. Quiere decir que con los dos datos que hemos introducido, el resultado preliminar sería Rosa Emilia Galván, pero vemos que hay un pequeño ajuste que tendríamos que hacer porque aparece todo pegado sin dejar espacios, pero eso ahorita lo vamos a arreglar. Pasamos a la siguiente celda, o mejor dicho, sería el siguiente parámetro, que sería el texto 3, y incluimos el apellido materno, que es el que nos está faltando, ¿sí? Con lo cual ya tenemos aquí un resultado preliminar con el nombre completo, pero con el detalle de que no tiene espacios, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Le vamos a dar a aceptar y aquí aparece precisamente el resultado. Vamos a hacerle un ajuste al ancho de la columna nuevamente, a la columna F, para tener suficiente espacio. Entonces ya tenemos la mitad de la fórmula resuelta. Ya tenemos aquí el nombre completo y con el resto de las celdas, es decir, el resto de los integrantes de esta lista, haríamos lo mismo, pero ya no tendríamos que volver a crear la fórmula una por una, sino que ya nada más rellenamos las celdas vacías con la misma fórmula, y esto lo podemos hacer fácilmente colocándonos en la esquina inferior derecha de esta celda hasta que el apuntador del mouse cambie a una cruz en color negro más delgada. Ahí le vamos a dar doble clic y con esto se aplica la misma fórmula a las celdas que están debajo, que están vacías, y automáticamente se aplica la fórmula leyendo los datos de la izquierda para obtener el resultado correspondiente. ¿Sí? Esto es preliminar todavía, no hemos todavía hecho el ajuste de los espacios, pero esto es nada más para darnos una idea. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, ahí por si se les presentó alguna dificultad para poder apoyarles. Hago una pequeña pausa con la grabación. De acuerdo, entonces tenemos ya el resultado preliminar con el nombre completo a partir de las 3 columnas C, D y E. Sin embargo, tenemos aquí un ajuste pendiente para que nos haga una separación con espacios, para lo cual vamos a dar un doble clic en la celda F2, donde creamos nuestra primera fórmula. Vemos que el Excel automáticamente escribió la fórmula con los datos que alimentamos del asistente y quedó de esta manera. Ahí nada más les encargo sus micrófonos, por favor. Ahí para silenciar mientras no haya participaciones, para que no se filtren ruidos. Ok. Entonces aquí vamos a hacer un ajuste después de dar doble clic en la primera fórmula, en este caso la celda F2.
Y vamos a colocar el cursor, ya sea con el mouse o con las flechitas del teclado de izquierda y derecha. Lo vamos a colocar exactamente después de la primer coma. Vemos que aquí en el modo de edición de las fórmulas aparece en la parte inferior una pequeña guía con la sintaxis que debemos de ir considerando para que el Excel pueda interpretar correctamente esta función y nos arroje el resultado correcto. Entonces, la sintaxis en este caso nos indica que hay tres fragmentos de texto, 3 valores de texto, texto 1, 2 y 3, y cada uno de ellos está separado por comas. Entonces, colocamos el cursor, que es la línea vertical que está parpadeando, exactamente después de la primer coma, y aquí es donde vamos a hacer el primer ajuste. En todas las fórmulas de texto, cuando hagamos referencia a un valor que no sea una celda, es decir, un texto fijo, en este caso queremos agregar un espacio que es un texto fijo, en esos casos tenemos que delimitar con comillas, es decir, este símbolo, tanto al abrir como al cerrar. O sea, siempre que queramos definir mejor dicho, agregar un texto fijo, debemos primero abrir comillas y luego colocar el texto fijo, que sería el espacio, y para terminar también debemos de cerrar esas comillas, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos agregando un texto 2, que es un espacio, que es un texto fijo, y respetando la sintaxis que nos indica en la guía inferior, vamos a poner la coma para poder separar correctamente cada uno de los elementos de texto. Y vemos que ahora ya tenemos 4 elementos, texto 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En este caso, el texto 2 consiste en un espacio que está delimitado por comillas, tanto al principio como al final. ¿Sale? Y lo mismo vamos a hacer entre las últimas 2 celdas, que es D2 y E2, es decir, entre los apellidos paterno y materno, también tenemos que agregar un espacio. Por lo tanto, colocamos el cursor después de la última coma, y nuevamente abrimos comillas, ponemos el espacio, cerramos comillas y separamos con una coma para respetar la sintaxis. De esta manera es como va a quedar nuestra fórmula. Oprimimos Enter y ahora sí ya tenemos el resultado correcto. Por lo tanto, vamos a aplicar ese mismo ajuste al resto de las celdas, rellenando de manera simple con la esquina inferior derecha de esta misma celda. Colocamos aquí el apuntador del mouse y cuando tengamos ahí la cruz en color negro más delgada, damos doble clic y con eso aplicamos el ajuste a todas las celdas que están en la parte inferior, ¿sí? Alineándose con los datos correspondientes de la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hago otra pequeña pausa para preguntas y respuestas. Muy bien, pues tenemos entonces ya nuestro primer resultado con la columna F, aplicando la función de concat para unir las 3 columnas C, D y E. Por favor, sus micrófonos, les encargo ahí silenciarlos. Ok. Y utilizamos en este caso la función concat para unir esos 3 datos y obtener el nombre completo. Ahora vamos a poner en la celda G1 el siguiente encabezado, que es año. Y de una vez en la siguiente columna H vamos a poner mes. Y en la siguiente vamos a poner día. Y con esto vamos a hacer referencia al año, mes y día de nacimiento que están codificados en ya sea en nuestra CURP o nuestro RFC. Vemos que la columna A y la columna B contienen el RFC y la CURP respectivamente, y de aquí podemos obtener directamente el año de nacimiento, el mes y el día, ¿sí? Para lo cual nos vamos a apoyar de una función de texto que nos permita extraer ciertos datos a partir de una celda de texto, ¿sí? Entonces vamos a seguir la misma metodología, nos vamos a ir al menú de fórmulas, categoría texto, y en este caso tendríamos que buscar una función que nos permita precisamente obtener
un fragmento de texto a partir de una celda de texto. Y bueno, para no extendernos mucho, vamos a irnos directamente aquí a esta función que se llama extrae. En algunas versiones antiguas de Office, la función equivalente para esto sería una que se llama med, ¿sí? Que es como para extraer la parte media de alguna celda de texto. Hay unas funciones muy parecidas que es la de izquierda y también la función de derecha. Esta también nos permite extraer cierto fragmento de texto, pero como su nombre lo indica, esta de izquierda lo va a extraer desde el principio, es decir, desde la izquierda, desde el primer carácter, y la función derecha lo va a hacer desde la parte final de la cadena de texto, es decir, precisamente desde los últimos, digamos, haciendo un conteo de los últimos caracteres, nosotros vamos a especificar cuántos caracteres queremos de la derecha o de la izquierda, pero en este caso vamos a usar la que dice extrae, que esta nos permite extraer fragmentos de texto de cualquier parte de la celda, es decir, puede ser del principio, puede ser del final, puede ser de la parte media, de cualquier lugar de la celda. Entonces, esta es la que nos vamos a aplicar en este momento. Hacemos clic y vemos que nos solicita 3 parámetros o 3 datos para poder generarnos el resultado. El primer dato aquí abajo nos indica, dice que es la cadena de texto desde la cual se desean extraer los caracteres. En este caso, podemos hacerlo ya sea desde el RFC o desde la curva. En este caso vamos a usar la curva directamente. Entonces, simplemente hacemos un clic en la primer curva, que es la celda B2, y con eso ya tenemos el primer dato. Pasamos al siguiente parámetro, que es la posición inicial, y aquí abajo nos indica que es la posición del primer carácter que se desea extraer del argumento de texto. Y nos dice también que el primer carácter de texto, más bien, el primer carácter en texto es 1, es decir, de izquierda a derecha, el primero pues va a ser el número 1, el segundo va a ser el 2, etcétera. Es decir, que vamos a ir contando uno por uno desde la primera letra de la curva hacia la derecha para saber en qué posición va a iniciar con la extracción de datos. En este caso, pues vemos que en la curva las primeras 4 letras son de los apellidos y del nombre, y hasta la número 5, es decir, nos brincamos las primeras 4 letras y el año empieza en el carácter número 5, ¿sí? Por lo tanto, la posición inicial para obtener el año sería la 5 o carácter 5, ¿sale? Y vamos a ver ahora el siguiente parámetro. Dice número de caracteres. Ahí abajo dice que especifica el número de caracteres de texto que se debe devolver, es decir, cuántos caracteres vamos a obtener. En este caso, para el año solamente tenemos 2. ¿Sí? En este caso, para la primer curva, el año sería 67. Entonces, no necesitamos los demás números, solamente 2 dígitos. Por lo tanto, aquí vamos a poner el número 2 y aquí nos da un resultado preliminar ya con el 67, con lo cual estamos validando que nuestro resultado sea correcto y le vamos a dar a aceptar para obtener el resultado. ¿Sale? Aquí tenemos ya el año. Ok. Lo mismo haríamos con el mes y el día. Únicamente va a variar la posición inicial. ¿Sí? Entonces, nuevamente, bueno, me voy a esperar tantito ahí para que vayamos al parejo. Aquí hago una pequeña pausa. Reanudamos la grabación. Pasamos al siguiente dato, que es el mes de nacimiento, y seguiríamos la misma metodología. Aquí en las funciones de texto vamos a la función extrae. El texto de origen sigue siendo la curva, que es la celda B2. La posición inicial para el caso del mes ya no sería la 5, sino 2 dígitos después, que sería el 5 no, el 6 tampoco, y el 7 sí. Entonces aquí sería 7. Y el número de caracteres nuevamente serían 2. ¿Sí? Son dos dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Entonces,
Aquí ya indicamos los 2 caracteres, le damos a aceptar y vemos que el dato está correcto. Y lo mismo sería para el día. Aquí quienes ya se sientan más familiarizados con el uso de estas fórmulas, podemos evitarnos el uso del asistente y poner directamente el signo de igual. Si ya conocemos el nombre de la función, podemos escribirla y con las primeras letras que vayamos tecleando, aquí podemos darle doble clic al nombre de la función que estamos buscando y ya automáticamente se escribe el nombre de la función y ya nada más seguiríamos la sintaxis que nos va indicando aquí abajo. En este caso el texto, pues sería esta celda, la de la primer curve. Vemos que después del texto lleva una coma. Aquí ponemos la coma. Ahora nos pide la posición inicial, que para el caso del día ya no sería la 7, sino 2 caracteres después. Es decir, el 8 no y el 9 sí. Entonces ahí ponemos el 9. Después sigue una coma. Y el número de caracteres son 2. Y por último tendríamos que cerrar este paréntesis para respetar la sintaxis. Esto es, en caso de que no queramos usar el asistente, lo podemos hacer o escribir directamente de esta manera. Y oprimimos Enter. Y el resultado sería el mismo. Es decir, hacerlo con el asistente o directamente con la fórmula nos da el mismo resultado. Al tener ya correctos los resultados de las celdas G2, H2 e I2, los podemos seleccionar los 3 al mismo tiempo y rellenar esos 3 valores, o mejor dicho, utilizar esas 3 fórmulas que están en esas celdas para rellenarlas hacia abajo. Simplemente nos colocamos en la esquina inferior derecha de la última celda y cuando cambie de forma el apuntador del mouse con una cruz en color oscuro, más delgadita, ahí le damos el doble clic y con esto se rellenan todos los valores y automáticamente corresponde a la curve de cada renglón para poner los datos correspondientes para cada uno de los integrantes de esta lista, ¿sí? Con esto obtenemos todos los datos del año, mes y día para cada una de las curves que tenemos en esta lista, ¿sale? Entonces, aquí hago otra pequeña pausa para preguntas y respuestas. Muy bien. Entonces, ya tenemos los datos de año, mes y día. Y vamos a agregar una columna más. En este caso vamos a poner en la celda J1 el texto homoclave RFC. ¿Ok? Ahí está. Y aquí vamos a, bueno, podemos ajustar el ancho de la columna. Aquí vamos a utilizar otra fórmula. Lo que pretendemos es que de la columna A, donde está cada uno de los RFC, podamos obtener los últimos 3 caracteres, que en este caso constituyen la homoclave de nuestro RFC. Entonces, de hecho, anteriormente les comenté por ahí de una función que nos permite extraer los últimos caracteres. Podemos usar también la función extrae, pero en este caso sería más sencillo hacerlo con otra, que es la de derecha. ¿Sí? Entonces, esta función derecha es la que nos va a permitir extraer los últimos 3 caracteres desde el RFC. Vamos a hacerlo con el asistente. A ver, voy a acomodar aquí esto, de este lado, ok. Nos colocamos entonces en la celda J2, es decir, debajo del encabezado de la última columna, y vamos a la categoría texto de fórmulas, y aquí tenemos esta función derecha. Esta función solamente ocupa 2 parámetros. El primero de ellos es el texto de origen, y el segundo es el número de caracteres que vamos a extraer. Entonces vamos al primer parámetro, que sería el primer RFC, que corresponde a la celda A2. Y vamos ahora al siguiente parámetro, que sería el número de caracteres, que en este caso necesitamos los últimos 3, por lo tanto aquí escribimos el 3 y le vamos a dar a aceptar.
Y una vez que tenemos el dato correcto, ya únicamente rellenamos con la misma técnica que hemos comentado. Aquí en la esquinita inferior derecha le damos doble clic y con eso obtenemos todas las homoclaves del RFC que está en la primera columna. ¿De acuerdo? Entonces, suspendo momentáneamente la grabación para un espacio de preguntas y respuestas. De acuerdo, entonces, después de concluir la actividad 1, la práctica 1, con estos mismos datos vamos a trabajar la práctica 2, para lo cual hay que guardar este mismo archivo, pero con la terminación PRA2 para no sustituir el archivo de la práctica 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es trabajar ahora con funciones lógicas que son para la toma de decisiones. ¿Sí? Tal como trabajamos las de texto, aquí también tenemos una categoría que es precisamente la de las funciones lógicas. Y aquí la función más relevante de todas estas es la que consiste en una hipótesis. Es decir, en este caso la función sí se refiere a un sí hipotético o una condicional en vez de una afirmación, como normalmente, o sea, tiene doble contexto la palabra sí, ¿verdad? En este caso no se refiere a una afirmación, sino a una hipótesis en la cual se involucra una prueba lógica. Aquí lo vemos que hay 3 parámetros. El primero de ellos es una prueba lógica. El segundo es un resultado cuando la prueba lógica resultó verdadera. Y el último parámetro es un resultado establecido cuando la prueba lógica resultó falsa. La descripción, como se indica aquí, es que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero. Y también devuelve otro valor si se evalúa como falso. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más claramente con un ejemplo. Entonces vamos a poner aquí en la columna K el encabezado. Vamos a ponerle... Vamos a poner H diagonal M. ¿Sí? H diagonal M refiriéndonos a el carácter número 11 de la curva. Después de que termina el día de nacimiento, es decir, anteriormente habíamos extraído desde la posición número 9, con 2 caracteres, habíamos extraído el día de nacimiento, ¿sí? Y enseguida de este dato del día de nacimiento tenemos una M para el caso de sexo femenino y una H para el caso del sexo masculino, ¿verdad? En este caso, en la CURP, solamente se consideran esas 2 opciones, H o M, según el género de cada persona. Por lo tanto, vamos a extraer ese dato aquí en la columna K. Aquí, bueno, retomando un poquito lo que vimos en la práctica 1, vamos a usar una función de texto rápido y aquí en modo directo, sin el asistente. Simplemente ponemos aquí extrae, damos doble clic. El texto de origen va a ser la curve, sigue una coma, posición inicial va a ser el número 11 y la cantidad de caracteres va a ser 1. Ustedes lo pueden hacer con el asistente o hacerlo también directamente, como prefieran. Aquí yo, para irme un poquito más rápido, lo hice de esta manera. Y bueno, aquí en esta columna acá solamente vamos a obtener una H o una M según la curve. Y ahora sí, en la siguiente columna, que es la L, aquí vamos a poner sexo. Y aquí vamos a cambiar esta M o esta H con una etiqueta que corresponda a masculino o femenino, dependiendo del valor que se tenga en la columna K. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí vamos a trabajar con la función lógica sí. Nos vamos a fórmulas, sección lógicas. Hacemos clic en sí. Y aquí nos presenta los 3 parámetros que requerimos para que nos pueda
generar el resultado correspondiente. Empezamos con la prueba lógica, que es la parte fundamental de esta función. La prueba lógica siempre se constituye de un comparativo entre dos valores. Y esos dos valores pueden ser dos celdas, o una celda con un valor fijo, o dos valores fijos. Es decir, siempre vamos a hacer un comparativo entre dos valores, y esos dos valores pueden ser de tipo texto, pueden ser valores numéricos, etcétera, pero siempre implica un comparativo. Y al ser ese comparativo se requieren operadores lógicos que pueden ser es igual, o es diferente, o es mayor que, o es menor que. Es decir, vamos al hacer la comparación, vamos a plantearnos esos cuatro operadores dependiendo del tipo de datos que tengamos. Por ejemplo, mayor que y menor que generalmente se utiliza para valores numéricos, aunque también puede aplicarse para valores de tipo texto, pero bueno, ahí implica otros criterios que ahorita no vamos a comentar. Aquí simplemente vamos a comparar si el valor que está en la celda K, bueno, en la columna K, si es igual a H o si es igual a M, pues vamos a proceder de una manera, y si no, vamos a proceder de otra manera. Entonces, la prueba lógica va a ser, primer valor, vamos a tomar la celda K, K2 específicamente. K2 la vamos a comparar con el operador igual, es decir, vamos a hacernos la pregunta de que si la celda K2 es igual a, y el segundo valor va a ser una H o una M, pero al ser un texto fijo, tenemos que poner aquí las comillas. Recordemos que los textos fijos van delimitados con comillas, por lo tanto vamos a poner aquí, si K2 es igual a M, fíjense cómo aquí ya me da un resultado preliminar, es decir, esta prueba lógica me genera un resultado verdadero. Siempre los resultados en las funciones lógicas va a ser verdadero o falso. Son los únicos resultados que vamos a obtener. Y ya dependiendo de eso, vamos a generar, en este caso, un resultado cuando sea verdadero y otro resultado cuando sea falso. Entonces, si la condición resultó verdadera, vamos a poner en el siguiente recuadro una etiqueta cuando ese escenario sea verdadero. Por lo tanto, aquí vamos a poner femenino, con comillas, femenino. Ahí está. Este es el resultado cuando la prueba lógica resulta verdadera. Les encargo, por favor, su micrófono. Ok. Y siguiente parámetro va a ser cuál resultado va a mostrar cuando la prueba lógica resulte falsa. Es decir, cuando no sea una M, nos va a poner el valor de masculino. Es decir, aquí no hay más que de dos sopas, o femenino o masculino. También podemos usar estas funciones lógicas no solamente para dos escenarios, en este caso solamente hay dos, femenino o masculino, pero en el caso de que tengamos tres escenarios o más, se puede hacer un anidamiento de funciones, que quiere decir colocar una función dentro de otra para crear un escenario adicional. Pero bueno, eso lo veríamos más adelante. Vamos a ponerle aquí aceptar. Entonces, con esto obtenemos que nuestra primera fórmula, la cual quedó de esta manera, nos genera un resultado femenino. Si rellenamos hacia abajo, vamos a ver cómo queda. Entonces, todas las M se cambian por femenino y todas las H se cambian por masculino. ¿Sale? Muy bien, entonces aquí hago una pequeña pausa. Entonces, una vez que ya tenemos el resultado de sexo femenino o masculino, el cual se deriva de la columna K, que a su vez es una extracción del carácter número 11 de la CURP, el cual solamente tiene los dos escenarios de una H o una M, resultando en la columna L los datos de femenino o masculino. Al tener esto ya completo, podemos ya guardar nuestra práctica número 2 en archivo, guardar como, examinar, y la nomenclatura que se utiliza para esta práctica es igual con su CURP, guión medio,
y terminación PRA2. Y esta la vamos a subir en el apartado correspondiente de Classroom. ¿De acuerdo? Y el puntaje sería también de 7. Y la fecha límite sería la del próximo sábado. ¿Sale? Aquí se las voy a publicar, aprovechando de una vez. Vamos a ponerle aquí. Bueno, vamos a reutilizar la 1. Ok, bueno, muy bien. Aquí vamos a reutilizar los datos de la práctica 1. Esta sería la 2. Y se va a guardar con el nombre de CURP seguido de PRA2. Vale 7 puntos. Y se va a entregar el sábado como fecha límite. Ok, esta ya no lleva el anexo. Entonces la práctica 1. Columna K con sexo femenino o masculino, según corresponda, en base a bueno, mejor dicho, aplicando la función lógica. Sí. Ok. Listo. Aquí ya pueden subir su práctica número 2. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacer una breve pausa para continuar con otros ejercicios de pruebas lógicas, funciones lógicas con 3 o más escenarios. Muy bien, tenemos habilitada la grabación para un ejercicio adicional con un anidamiento de fórmulas con funciones lógicas. Este último ejercicio ya no sería evaluado, pero sí vale la pena que conozcan cómo podemos agregar más funciones lógicas para evaluar 2 o más escenarios. Mejor dicho, 3 o más escenarios, puesto que con 2 basta con una sola función lógica. Entonces, tenemos aquí nuestra columna H que ha sido convertida a valor numérico, puesto que la columna G teníamos el mismo dato del año de nacimiento, pero en valor de tipo texto. Por lo tanto, aquí hicimos una conversión, aquí con una función que nos convierte un texto en número. Y ahora vamos a evaluar en la columna N con un anidamiento de fórmulas. Empezamos con una primera función lógica. Vamos a comparar si este valor es mayor que sería 80, es decir, el año, el rango de edad más elevado, de acuerdo al tabulador que habíamos visto, era el de 80, valor de 80 en adelante, refiriéndome al año de nacimiento. Si resulta que es mayor que ese número, le vamos a poner la etiqueta muy joven. Caso contrario, no podemos todavía definir, de acuerdo al tabulador que teníamos acá, no podemos definir todavía si es joven o es joven aún, sino que tendremos que hacer una segunda prueba lógica. Por lo tanto, no podemos todavía poner aquí ningún valor fijo. Por lo tanto, aquí es donde vamos a poner una segunda función lógica. Aquí ya estamos empezando a anidar con una segunda función dentro de otra. Abrimos paréntesis siguiendo la sintaxis y la segunda prueba lógica va a ser si esta celda, a ver aquí ya empezó como di un clic en la otra hoja, me empezó a involucrar los nombres de las hojas, pero voy a escribirlos mejor directamente. H2 mayor que el siguiente rango de edad hacia abajo era
70 me parece. 70, coma. Resultado, si eso se cumple, va a ser joven. Cerramos comillas. Y ahora el resultado, si eso no se cumple, es decir, si ya se descartan los dos primeros rangos, que es 80 y 70, ya nos queda como única posibilidad que sea pues todas las demás, ¿verdad? Por lo tanto, el último escenario sería joven aún. Joven aún. Ok. Con esto ya cerraremos el paréntesis para la segunda función y nos falta un paréntesis más. A ver, vamos a ver. Y nos falta un segundo paréntesis. Perdón. Aquí cerramos con otro paréntesis, enter, y aquí tenemos ya el resultado. Vamos a rellenar y vamos a hacer el comparativo siguiendo el conjunto de reglas que habíamos dicho. Si aquí hay un valor que sea de 80 en adelante, bueno, en este caso, como es igual, aquí la condición le pusimos mayor, entonces no califica. Para que se incluya el 80, aquí tendremos que cambiar la condición y ponerle, en vez de mayor, le tendremos que poner mayor o igual, ¿sí? Los dos operadores al mismo tiempo, para que sea mayor o igual. Igual le vamos a poner aquí también, en el caso de 70, que sea mayor o igual que 70. Ok. Ahora sí, vamos a corregir. Y entonces todos los que tengan 80 o más van a ser como muy joven. Sí, aquí está. Aquí está el primer ejemplo, muy joven. Aquí tenemos otro de 80, muy joven. ¿Qué otro, qué otro, qué otro? Recuerden que estos valores de la columna azul no es la edad en años, sino es el año de nacimiento, ¿sale? Entonces, por eso es que se consideró como muy joven. Claro que esto es nada más a manera de un ejercicio, no tiene nada que ver con una clasificación oficial. Y bueno, ya ese sería el primer rango. Los amarillos ya están correctamente clasificados. Vamos a ver un segundo rango de edad, que sería el de jóvenes, que dijimos que son todos los que estén entre 70 y menos de 80, ¿verdad? En este caso, pues el 70, 71 y así hasta el 79 van a estar como clasificados como jóvenes. Aquí los voy a poner con un color, ¿qué será este? Así como, bueno, un azulito, más o menos este de aquí, joven. Todos estos valores, 74, 71, todos esos califican en el segundo rango de edad. Este también. Y así sucesivamente, ¿verdad? Estamos únicamente validando los resultados que sean correctos. Y los que están clasificados como joven aún, aquí miren, aquí está otro azulito. Y aquí otro de 79, que es joven. Y todos los que tenemos joven aún es porque el año de nacimiento es menor que 70, ¿sale? Entonces, por eso es que se clasifican como joven aún. Aquí los vamos a poner en color verdecito. Bueno, mejor otro diferente, no, sí, bueno, este de aquí. Ok. Entonces, todos los que estoy marcando en este color es porque tienen un año de nacimiento menor que 70, ¿sale? Entonces, básicamente, viendo los colores que estamos resaltando aquí, son 3 escenarios que han sido evaluados con 2 funciones lógicas, ¿sí? Comparando en 3 ocasiones los valores de estas celdas, en este caso las celdas de la columna H. Joven aún, aquí tiene 56, ok. Entonces, como pueden ver ustedes, están correctamente clasificados de acuerdo a su año de nacimiento, ¿sí? Son 3 colores
El grupo más reducido es el de los muy jóvenes porque son de 80, año de nacimiento 80 en adelante. Luego los que estamos jóvenes entre 70 y 79, el año de nacimiento. Y por último ya, bueno, ahí andamos también los de verde más oscuros, y también hay varios de 70 o menos, ¿verdad? Ok, bueno. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro el ejercicio de cómo podemos aplicar este tipo de fórmulas lógicas o funciones lógicas, mejor dicho, para evaluar 3 o más escenarios. Si quisiéramos más escenarios o más rangos, lo único que tendríamos que hacer aquí es extender esta fórmula y agregar pues otras funciones, sí, tantas como escenarios necesitemos. Por ejemplo, si necesitáramos 8 escenarios, tendríamos que utilizar 7 funciones lógicas anidadas. Si quisiéramos evaluar 15 escenarios con este mismo método, necesitaríamos 14 funciones lógicas. Y en este caso, empezamos con 2 escenarios y en ese caso solamente necesitamos una sola función lógica. ¿Sale? Entonces, espero que con esto haya quedado un poquito más claro el uso de las funciones lógicas. Voy a suspender momentáneamente la grabación